Muchas gracias entonces por mantener los micrófonos cerrados para evitar que se nos entre sonido ambiente. Y de nuevo entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Estaba diciendo entonces que para empezar esta asesoría, este encuentro, esta posibilidad de que nos veamos y intercambiemos ideas, antes de pasar a las preguntas principales o a las preguntas que ustedes tengan de temas claves o inquietudes que tengan, que seguramente serán muchas, quiero hacer un breve repaso de lo que significa la estructura del curso, los temas y los propósitos del mismo. El principal aspecto, y eso justifica la primera semana, sobre la introducción a los ambientes virtuales, es que independiente de la habilidad que tengamos para manejar internet, los computadores, la web, y todas las posibilidades desde los televisores hasta los teléfonos que la tecnología nos permite, pues toma su tiempo. Por eso me pareció muy interesante el ejercicio de la semana pasada con el colega Andrés, porque pues eso es sencillo como todo cuando uno ya lo domina, pero si uno no conoce, entonces muy a menudo uno se pasa un rato buscando dónde es que está la pestaña, o es que el archivo se le perdió. Siempre hay una palabra mágica que se utiliza en estos casos, es sistema. Ah, me lo borró el sistema no me deja, como si el sistema fuera un ente sobrenatural, y en últimas termina siendo un asunto de que uno no domina algunas cosas importantes. Entonces, en ese sentido, es muy importante, recordemos, perdón, nos están diciendo que por favor, al ingresar a la reunión, dejar su nombre completo en el chat, para así identificarnos. Entonces, conocer ambientes virtuales y esas herramientas es absolutamente poderoso en la actualidad, y no solamente por lo que significa poder utilizar todos los aparatos disponibles, sino sobre todo y fundamentalmente ser capaz de tener acceso a la tecnología, pero no por tener acceso, sino qué vamos a hacer con todo eso. Entonces, el curso virtual trabaja en varios niveles. El primero, y sobre todo cuando es el primer curso que uno hace, pues es familiarizarse con las herramientas, entender cómo funciona. Y ustedes van a ir viendo seguramente cuando miren los mapas mentales, las infografías, cuando cacharren en la nube buscando saber más, se van a dar cuenta de ese mundo tan inmenso que ya existe, como los poquitos ejemplos de mapa mental y las infografías que se plantean, que en la medida en que uno se interesa en ellos y los trabaja, pues no hay que tener programas sofisticados ni pagar grandes licencias, sino que hay mucho programa libre en la nube como el curso. Entonces, está hablando contigo. Juan Esteban, por favor, podemos cerrar el micrófono, Jacqueline creo que lo tiene abierto, María del Carmen también. Señor. Por favor, cerrar el micrófono. Por favor, si se identifican todos, tengo a alguien que es un código, el 3554-5681, bienvenida. Pero mejor conocerle el nombre. Entonces, la primera semana tiene ese elemento, y es muy bueno haber tenido una semana para eso, porque es como nivelar, y ya el que entienda más o ya haya hecho cursos virtuales, pues avanza. Entonces, eso, quería empezar por ese tema, porque ese tema no es secundario. Es un tema muy importante porque muy a menudo incluso el temor a estos cursos o el comenzar el curso y de pronto la primera dificultad abandonarlo, todo eso ocurre en este tipo de ambientes. Si ocurre en lo presencial, pues también ocurre en los ambientes virtuales. Por eso es muy interesante ese primer momento, que es un aporte muy interesante de toda la experiencia ganada por los colegas de Univirtual, de la Universidad Tecnológica, y que dan un respaldo importante detrás de Juliana y Jessica, las profesoras. Hay todo un equipo académico, técnico, una logística. El tema central
al que nos ocupamos, entonces se divide en 3 módulos, que son el 2, el 3 y el 4, con lo que es la introducción a la biotecnología, las tendencias socioeconómicas y el contexto nacional. Por favor, cerrar micrófonos. Tenemos muchos sonidos que se nos incluyen. No sé si Jacqueline, Olguita. Buenas noches. Yo quiero decirles que, por ejemplo, los anfitriones pueden anular el sonido de las personas que tienen abierto el micrófono, porque se está dando un feedback que es un ruido muy extraño y no alcanzo a escuchar bien la intervención. Entonces los moderadores pueden apagar los micrófonos de las personas que están generando interferencia. Muchas gracias, Juan Pablo. Parte del ejercicio es que aprendiéramos a manejar el equipo y el sistema. Sin embargo, muy pertinente tu comentario, entonces vamos a proceder para que tengan en cuenta. Lo que pasa es que ese ejercicio nos toma tiempo porque Profe, ahí en la parte de abajo aparece silenciar a todos. O si no, pues nuevamente, sí, de una vez se le puede dar silenciar a todos, únicamente queda usted como anfitrión. Como nos acostumbramos a los aparatos, a los artefactos, a menudo se nos olvida toda la ciencia y toda la tecnología que hay detrás de eso. Entonces, en el manejo de los organismos vivos, para redondear la idea, un poco en la medida en que se tenía más conocimiento del medio, pues nos vamos sofisticando y empezamos a tener unas herramientas y unos conocimientos, no solamente para agricultura o para las cosas básicas de producir alimentos, sino algo que también es fundamental en biotecnología es el manejo de la información. Entonces, no es lo mismo imaginar este tema hace 50 años, hace 100 años. No es que no se hiciera. Lo que pasa es que ahora sabemos mucho más. Entonces, si nosotros somos capaces de manipular el extremo de manipulación de organismos vivos, se llama ingeniería genética. Ingeniería genética. Imagínense. Estábamos diciendo que los ingenieros son los científicos de la tecnología y que la ciencia tenía preguntas sobre el mundo, descubre el mundo. Pero resulta que la ingeniería genética es diseñar, hacer cosas nuevas, manipulando la molécula del ADN. Pero ¿cuándo aparece la molécula del ADN? Apenas hasta el siglo pasado, a mediados de 1953, descubrimos la molécula de ADN. Solo hasta finales del siglo XX se describió genomas completos. Entonces, cuando empezamos a hacer experimentos como Dolly, la oveja y este tipo de cruces, hoy estaban hablando de que los chinos hoy, octubre 12 del 2018, habían logrado un embrión a partir de 2 madres. En estudios de mamíferos, en una especie de oveja, no recuerdo qué nombre era. Entonces, el hombre ya en ese punto está jugando a ser Dios. Ya no solamente domina el medio, ya no solamente es capaz de manipular y sembrar plantas y animales, sino que empieza a inventar especies, organismos. Eso nunca se había visto. Pero eso es apenas una parte de todo lo que el hombre ha podido hacer en ciencia y tecnología. Entonces, por eso, entender que biotecnología son muchas cosas y que la manipulación genética es solamente un aspecto que también tiene que ver con otro adelanto muy importante.
cuando se hacen ese tipo de transformaciones genéticas, también hay un gran conocimiento del ADN que ha sido muy útil para diagnosticar enfermedades, por ejemplo. Entonces, las aplicaciones en medicina son muy, muy importantes, en producción de alimentos, en conservación de alimentos. O sea, hay todo descubrimiento científico, lo primero, tiene ventajas. Ojo, todos. Pero es después que se ven las desventajas, y no todas las desventajas se pueden impedir, algunas sí, otras no. Por eso hay una gran discusión cuando se habla de esa manipulación de organismos. Pero volviendo a la biotecnología en un sentido amplio y al manejo de la biodiversidad, es importante entender que hay un potencial que es muy importante, y voy a hacer un comentario del siglo XX, y es que todo lo nuevo genera temor, pero todo lo nuevo trae ventajas. Ejemplo, la revolución verde. La revolución verde es una manera de hacer agricultura que salvó a zonas enteras como las asiáticas de la hambruna. Que después eso ha significado problemas de agroquímicos, que ha significado problemas de manejo de suelo, que hay una dependencia a la maquinaria, pero lo único que el hombre ha hecho desde el comienzo de los tiempos es mejorar sus condiciones. Solo que mejorar sus condiciones tiene desventajas. Entonces, claro, lo que antes no sirvió, ahora tiene efectos negativos. Entonces, en términos de ciencia y tecnología, la biotecnología termina siendo una oportunidad muy grande que no solamente resuelve problemas, sino que aprovecha oportunidades. Y cuando se habla de aprovechar oportunidades, y esto es importante, por ejemplo, en el caso de los temas ambientales, es que el hombre no solamente busca soluciones a problemas, sino que busca inventar cosas nuevas. Es decir, nosotros no nos contentamos únicamente con resolver lo básico. Entonces el hombre como especie humana, la humanidad como tal, busca siempre conocer más y descubrir más. Y eso es interesante porque eso es lo que explica que el conocimiento no se puede detener. Usted no le puede decir a la especie humana, deje de pensar. Y ahí quiero terminar con un comentario para entonces darle la palabra a ustedes y que propongan algunas inquietudes y poder acercarme más a un intercambio, pero quería hacer estos comentarios generales. Además de los aspectos técnicos de la educación virtual y de los aspectos temáticos de la biodiversidad y la biotecnología, hay un aspecto transversal y fundamental y en particular quienes somos docentes, y si no lo somos, es parte de la vida real, es pensamiento crítico. Cuando se habla de temas que son controversiales como la biotecnología, cuando se habla de cosas tan delicadas como la biodiversidad, cuando se habla de defensa de la vida, que puede ser desde defender una especie hasta no estar de acuerdo con el aborto, todo eso no solamente tiene aspectos económicos o aspectos técnicos o científicos, tiene aspectos éticos, tiene aspectos en muchos casos morales. Y todo depende de los contextos socioeconómicos en el que nos movamos en la sociedad. Por eso cuando uno enfrenta un análisis de problemas tiene que pensar en juego de roles. Porque con el juego de roles uno se pone en los zapatos del otro. Entonces siempre que analicemos un tema, independiente de que tengamos una posición y asumamos una posición, es muy importante ser crítico. Y voy a poner un ejemplo de lo que significa pensamiento crítico en el tema de la biotecnología. Cuando uno no tiene unas bases fundamentales de estos temas que estamos hablando, no es capaz de discernir qué hay detrás de las noticias, la malintención de un mal titular. Esas noticias, cuando uno no estudia, sino que solamente ve noticieros, pues difícilmente se puede acercar a la realidad. Porque el noticiero te está dando una visión muy particular que siempre, así sea un científico el que paga en el noticiero, uno tiene que ser crítico en lo que está diciendo. ¿Y crítico qué significa? No tragar entero,
hacerse preguntas, ir más allá, relacionar información, pero ¿cómo así que en este noticiero dice que esto sí, en el otro me dicen que esto no? O sea, ser capaz de escuchar varias posiciones. Por ejemplo, esos programas periodísticos, los mejores son cuando le dan la voz a las diferentes posiciones. Ejemplo, el Consejo de Estado dijo que las acciones populares no pueden detener obras energéticas como la minería porque el Estado es dueño del subsuelo. Les pongo ese tema, si quieren discutimos del tema. ¿Cómo así que las acciones populares no pueden detener obras como la que hizo la gente en el Tolima con la mina de oro del Páramo? Entonces, cuando uno escucha esa noticia, se tiene que hacer preguntas. Bueno, ¿cómo así? Entonces, el gobierno puede hacer lo que le dé la gana aunque haya afectaciones ambientales. El otro dice, sí, pero es que necesitamos el oro porque es que las regalías, porque es que con eso pagamos esto y pagamos lo otro, incluso pagamos proyectos de biotecnología y hacemos cursos virtuales como los del día de hoy. O sea, en la sociedad hay posiciones distintas. El que vive en el páramo no va a querer que le afecten su páramo. Los que no estamos allá podemos estar de acuerdo o con la explotación o con no, y siempre defendamos el agua o defendamos la extracción minera. Tenemos posiciones distintas en la sociedad. Entonces, muy interesante, y voy a dejar ahí para no alargarme, me da pena, me disculpan el tiempo que se nos ha ido, pero por favor que les aplacen toda reunión, evento, comida, en pijamada, todo lo que tengan pendiente, y con mucho gusto estamos aquí más tiempo. Entonces, es muy importante tener claro, tener lo mínimo suficiente de los aspectos científicos tecnológicos y adicional a lo que he mencionado, el contexto socioeconómico, el contexto jurídico, el contexto institucional. Este es un tema muy complejo y muy interesante, muy interesante. Y cuando se dice complejo no quiere decir complicado. Complejo quiere decir varios pliegues, como la realidad. La realidad tiene muchos pliegues. Hay puntos de vista distintos, el ciudadano, el estudiante, el docente, el funcionario, el político. Y ese tema de la biotecnología, por eso es muy importante tener conocimientos para poder debatir con argumentos. Y por eso los ejercicios de las infografías, de los mapas mentales. Incluso hay mucho material de apoyo que puede sonar excesivo, pero con el material de apoyo, lo importante es que cojan la idea principal y les va a quedar. Yo les hago otra recomendación que es interesante en estos cursos. Asegúrense de bajar la versión portable que les aparece en la pestaña superior derecha del curso, porque uno queda con el material en PDF, uno lo puede usar después, uno después hace búsquedas, porque es un asunto de tiempo y de disciplina. Claro, si ustedes todos estos temas, más allá del curso, cuando termine el curso, ustedes van a quedar con tareas, porque ustedes ponen conceptos y en las búsquedas van a poder ampliar. Bueno, profe, no converse más, está hablando mucho, vamos a darle la palabra, así que voy a cerrar. Dejo ahí y escucho o leo preguntas. Recuerden abrir el micrófono quien quiera hablar y luego cerrarlo para no tener que cerrarlo desde aquí. Bueno, entonces como en clase yo pregunto, Juan Esteban, cuénteme hermano, ¿cómo se siente? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ve el curso? Tiene la palabra. No, muy buenas noches para todos, ¿no? El curso me ha parecido espectacular, reconocer pues el tema de la biotecnología. Me gustaría saber más un poco sobre los tipos de biotecnología que se están utilizando en el eje cafetero, puesto de que como mi profesión como ingeniero ambiental, me gustaría con los estudiantes poder hacer indicadores sobre la contaminación en el departamento. Entonces me gustaría saber. Profe, no le escucha. Yo que voy a tomar apuntes, que muy buen comentario y muy que
interesante. Entonces vamos a dar una rondita, recojo algunas ideas y trato de redondear. Lo que no podamos resolver ahora lo resolvemos después, y tenemos a Juliana y Jessica pendiente tomando apuntes para que podamos desarrollar más los temas en la medida en que podamos. De modo que, Juan Esteban, muchas gracias. Muy importante su comentario. Entonces, voy a continuar con Alba Lucía. Alba Lucía, buenas noches. ¿Qué nos quiere decir? Alba Lucía, recuerde abrir el Buenas micrófono. noches, ya. Ya lo hice. No, pues primero que todo agradecer por esta oportunidad. Muy juiciosa con las actividades anteriores. He aprendido mucho de estos recursos para utilizar con los niños. Yo soy profesora de primaria, así que me di duro haciendo la infografía, bueno, y todo lo demás, pero esa práctica es muy buena. Muchísimas gracias. Con respecto al tema, cuando leí lo que hay sobre él, y porque biotecnología, como que me asusté, yo dije, Dios mío, un tema como muy grande, sobre todo porque mis títulos, pues, poco que ver ahí, ¿sí? Pero ya cuando me puse a leer y vi esa división de biodiversidad y tecnología, ya me doy cuenta que tiene todo que ver con lo que hacemos todos los días. Yo tengo un grupo de grado segundo, por ejemplo, y espectacular poder compartir con los niños e ir sembrando esa semilla de protección del medio ambiente, de lo que podamos aportar desde nuestro hogar, desde nuestra escuela, para que esta humanidad mejore, para que tengamos esos recursos, los reconozcamos, los sepamos utilizar y dejemos para los que vienen. Entonces, muchísimas gracias. Muy bien, Alba Lucía, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien quiere tomar la palabra? Yo, Carlos Alex. Carlos, te escuchamos. Una pregunta, primero, ¿cuál es tu nombre que no te alcancé a escuchar en ese? Es que estoy identificado como vicerrectoría, me disculpan, Andrés Duque. Bueno, Andrés, yo quedé con una dudita cuando planteó lo de sacar oro en el páramo en Tolima. Acá en este curso nos van a contar algo acerca de la parte jurídica, porque usted ya habló aspecto jurídico y ya vi también en los apuntes de biotecnología gris, pero entonces yo quedé con la duda, porque dice que van a sacar oro en Tolima y se hicieron acciones populares y el gobierno dijo que no. Entonces, ¿cómo se protege la naturaleza? ¿Cómo se protege la biodiversidad? Que en los textos decía que la biodiversidad era lo principal para un sustento económico en un país. Si se maneja bien la biodiversidad, se maneja bien la biotecnología. Pero si las propias leyes están en contra de la biodiversidad, ¿qué podríamos hacer nosotros al respecto? Porque no sé, según lo que plantea ahí, estamos desprotegidos y acabemos con todo, ya no quedemos con nada en los próximos 10 años. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Vamos a recoger un par de inquietudes más y redondeamos los comentarios. ¿Quién quiere decir algo? Marlene, por ejemplo, ¿qué nos quiere contar? Como ya pueden ver, desconocía totalmente este tema de la biotecnología, pero me ha encantado, me ha parecido muy interesante. De hecho, realizando el mapa mental he descubierto muchísimas cosas que, pues de las que no sabía. Me gusta mucho y me interesó mucho la parte de la clasificación de la biotecnología. Toda esa cantidad de clases de biotecnología, amarilla, púrpura, me parece muy interesante y me gustaría seguir muy interesada, atenta en este curso, aprendiendo todo lo que me puedan enseñar. Lo que podamos enseñar es lo que usted nos va a enseñar, porque esto es un aprendizaje en doble vía. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer comentario? Buenas noches. Alcira, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches a todos.
quería hacer una pregunta, o sea, pues no sé si pregunta. Dentro de la biología, lo que estamos mirando ahora, hoy en día, la biología moderna como tal, podemos encontrar el tema que estamos mirando y revisando, que es la biodiversidad y biotecnología, ¿cierto? Quisiera preguntarle sobre bioética, porque pues sí, el tema de biotecnología y pues la gente empieza a mirar el tema y muy chévere, utilizar recursos, pero ¿hasta dónde puede uno utilizar esos recursos que no vayan a afectar como la parte que uno haga el aprovechamiento de la biotecnología, pero hay que tener cuidado hasta dónde uno puede, ¿cierto?, trabajar en el tema que no interfiera pues con nosotros, ¿cierto? Entonces, no sé, me gustaría conocer sobre algo más de bioética. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Alcira. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios que puedo retomar y seguramente algunas que no se han hecho y voy a tener en cuenta algunos que me han hecho por el chat. Cuando se habla de tipos de biotecnología y esa paleta de colores es una demostración de que la aplicación biotecnológica es tan amplia que da para resolver una cantidad de problemas, incluso con las preguntas que me hacen en el chat respecto a si se puede resolver los problemas ambientales, de si la biotecnología puede ser sostenible. Pues por supuesto que desde el punto de vista del diseño científico, de los descubrimientos científicos y los diseños tecnológicos, sí es posible, perfectamente posible. Lo que pasa es que el problema no es de ciencia y tecnología a la hora de los problemas. Entonces, voy a ir conectando temas. Cuando yo pongo el ejemplo de lo que pasó con la minería de oro y con un problema que estamos enfrentados ahora, es que desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología puede haber soluciones, pero resulta que todo diseño tecnológico puede tener consecuencias según su uso. Y el uso tiene que ver no solamente con el uso y manejo, sino con la intensidad, magnitud, frecuencia. ¿Me explico? No es lo mismo un monocultivo de 1 hectárea que un monocultivo de 10.000 hectáreas. No es lo mismo sacar oro con barequeo, poquito, sin afanes, que meter una retroexcavadora. No es lo mismo alimentar unos cuantos iniciales millones de personas a tener que alimentar el tamaño de la población como la que ha crecido en el planeta. Entonces, el hombre como especie está buscando soluciones, pero las escalas y los alcances son los que empiezan a agravar las situaciones. No es que antes no hubiera contaminación, es que no era tan grave o era de otro tipo. ¿Me explico? Cuando no se había descubierto, por ejemplo, la microbiología y las enfermedades y las bacterias, pues la gente se moría de microbios y de microorganismos. Ahora tenemos medicina, pero eso no garantiza que todo el mundo la tenga. Entonces, por eso, no basta el invento tecnológico o científico, sino el uso que se hace de eso y las presiones que hay sobre el ambiente. Entonces, uno de los mecanismos para vivir en sociedad se llama las leyes y las normas. ¿Cuándo aparecen las leyes y las normas? Cuando aparecen los primeros poblados. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer muchos, empezamos a agruparnos, empezamos a hacer conurbaciones, había que poner normas y reglas. Y no solamente para resolver litigios de tierra o de animales, sino para vivir en sociedad en todo sentido. Entonces, normatividad hay, pero la normatividad no es suficiente. Me explico, y con eso quiero dar un ejemplo ambiental y normativo con el caso, o lo que quiero significar del tema del oro que está en el tapete de la discusión. ¿Cuál es el argumento para no aceptar que las acciones populares impidan desarrollos mineros? Es que el Estado es el dueño del subsuelo. Entonces,
Cuando el Estado dice, yo soy el dueño del subsuelo, yo hago lo que me dé la gana, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos actuando en contra de la lógica ecológica. ¿Cuál es la lógica ecológica? Que yo no puedo pensar en el subsuelo sin pensar en lo que pasa en la superficie, sin pensar en lo que pasa con las aguas, sin pensar en lo que pasa con las raíces. O sea, por un lado desarrollamos la ecología. Sabemos mucho de sistemas ecológicos. Pero a la hora de actuar, no somos coherentes. Entonces, cuando la gente en el páramo de Anaime, en el Tolima, defiende el agua, es porque está defendiendo el ecosistema. Y el Estado no puede decir, venga, yo saco el subsuelo y aquí arriba no pasa nada. Eso es imposible. Entonces, todo hueco que usted abra en la tierra afecta a algo, con mayor razón si hay fuentes de agua. Voy a poner otro ejemplo en la misma zona. ¿Cuál ha sido la principal afectación ambiental del túnel de la línea? Las fuentes de agua. Es normal. Si usted se pone a abrir un hueco de ese tamaño, ¿usted qué está haciendo? Usted está cortando la red que comunica y que crea las quebradas que son las que afloran. Entonces, el tema de la minería quiere decir que nosotros tenemos las herramientas, pero por eso, y hay un módulo de aspectos socioeconómicos, es que no basta con el argumento científico, es que hay intereses económicos. Y hay necesidades humanas. Voy a poner otro ejemplo, y todo tiene que ver con complejidad y pensamiento crítico. Una carretera hace mucho daño, pero también hace mucho bien. Entonces, cuando pensemos en la carretera, no pensemos desde el que vive en la ciudad que tiene problemas resueltos, pensemos en el campesino que puede salir a sacar sus productos. Muy a menudo los agricultores no pueden sacar sus productos porque no hay vías para sacarlo. No es solamente un problema de intermediario, como se dice a menudo. Entonces, todo avance y todo desarrollo tiene pros y contras, y siempre lo que hay que analizar, y ahí voy a la normatividad, se dice que el bien público está por encima del bien particular. ¿Será que eso se cumple en nuestra sociedad? Eso hay que pensarlo. Entonces, tenemos tecnología para hacer bien las cosas. ¿Por qué no las hacemos bien? Ya no es un problema de la tecnología. La tecnología no es un organismo independiente. Cuando no, es que se cayó el sistema. ¿Y el sistema quién lo manipula? ¿Quién lo hace? Humanos, que son los que nos inventamos las máquinas y las tecnologías. Entonces, más adelante, y también tengo algunos comentarios sobre que van a haber unos temas de apoyo, porque mira lo que ha ocurrido con las 4 preguntas que tengo y las varias que tengo en el chat. Ya hay tema para seguir conversando un buen rato y para varios cursos. Entonces, ahí hay otro paréntesis. Muchos de los temas que a ustedes se les va a generar inquietud, el curso no va a alcanzar a darles respuesta. Pero eso lo que nos muestra es que hay mucho por aprender del tema y nos motiva para pensar en cursos más adelante o en otros módulos. Entonces, continuando con algunas de las inquietudes, además de los tipos de tecnologías y la normatividad, está esa clasificación que decía Marlene, los tipos de biotecnología y el tema de la bioética. Entonces, en la medida en que el hombre gana habilidades para manipular seres vivos, y en todo lo que hace con el ambiente y con otros organismos vivos, están los temas de la ética. ¿Por qué decimos bioética? Porque es una área de la ética que en específico se ocupa de los temas de la bio. ¿Cuáles son los temas de la bio? Todo lo que tenga que ver con uso, manejo de seres vivos. ¿Listo? Pero el uso y manejo de los seres vivos es lo que venimos, desde que comenzó la agricultura, estamos haciendo uso y manejo de seres vivos. Entonces, el tema ambiental ha sido muy importante para reivindicar esos principios éticos en el sentido de que la defensa de la vida implica entonces la conservación de la biodiversidad, implica el mantenimiento de un aire limpio, de unas aguas limpias. Pero sin embargo, a pesar de que sabemos eso, ¿por qué tenemos tanta contaminación y por qué sigue habiendo afectación al medio? Por la complejidad de las sociedades en las que vivimos. Lo que es importante, y en eso la biotecnología tiene mucho para aportar, es que, y ahí quiero redondear para darle de nuevo la palabra a ustedes,
un problema que tenemos con en los aspectos ambientales, en la crítica a la ciencia y la tecnología, es que es muy común decir que es que el hombre es una plaga y todo lo que hace es negativo, y eso es falso. Porque el hombre parece una plaga porque es dominante y abundante. En términos poblacionales eso es grave. Todo sistema ecológico, si hay una especie dominante y abundante, va a ejercer una presión positiva o negativa sobre ese medio. Entonces nosotros como humanidad no solamente hacemos afectaciones, nosotros no solamente hemos creado plantas cultivadas, animales domesticados, hemos desarrollado nuevas variedades y nuevos organismos, aprendimos a descontaminar las aguas, sabemos cómo descontaminar el aire, somos capaces de utilizar materiales biodegradables. Todo eso somos capaces de hacer. Entonces lo que es importante es que no podemos confundir cuando estamos en el aspecto que puede ser negativo y cuando el aspecto positivo. Y como yo decía al comienzo, todo desarrollo científico y tecnológico tiene sus desventajas. Y solo que al comienzo solo se le ven las ventajas. Entonces, lo que debemos ver en positivo, y en eso hay unos ejemplos cuando en la medida en que con información adicional, material que estamos preparando que se va a publicar después, o sea, muchas de las preguntas como las del eje cafetero en detalle que hacía Juan Esteban, se pueden contestar con calma y con más detalle cuando empiezan a tener acceso ustedes a material de lo que el proyecto de regalías que genera este curso está preparando, dado que estamos en el último año y vamos a publicar un par de libros que resumen muchas de las ideas que estamos planteando aquí. Y todo eso va a estar al acceso del público porque va a ser material incluso que va a estar en versión digital para que llegue a todo tipo de público. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tema como la biotecnología, hay varios pliegues o varias capas. Y en ese sentido, cuando yo hablo de complejidad y pensamiento crítico, entonces debemos ser críticos con la ciencia y la tecnología, pero también con las noticias, pero también con esa idea que se nos ha vendido de que todo lo que hacemos es negativo, ¿no? Y ahí creo que podríamos tener otros muchos ejemplos. Sin embargo, siempre está el temor, y usted lo está mencionando ahí, los transgénicos, ¿cierto? Me mencionan el caso del glifosato. Hace rato se demostró que es negativo y afecta al medio ambiente. ¿Por qué usamos glifosato? ¿Por qué usamos el glifosato si estábamos haciendo erradicación manual? Es un problema de escala. Y es un problema, ese ya es un problema casi que geopolítico y estratégico militar. ¿Por qué? Porque usted puede decidir erradicar manual, pero no le rinde igual que si lo hace con un veneno. ¿Por qué? Porque son muchas las hectáreas, es un problema de escala. Claro que es un problema y si se va a erradicar se debería hacer de otra manera. Pero el problema es mucho más complejo. Se ataca el glifosato porque afecta al ambiente, pero también para defender los cultivos. ¿Por qué? Porque en muchas regiones es la única oportunidad que la gente tiene. Y en la economía mundial y el capitalismo, todo producto que se venda se produce. Mientras haya consumidores, va a haber productores. Ese ya es otro tema. Entonces no es un problema, ya empieza a ser un problema político y de intereses. Pero nosotros podríamos resolver muchos asuntos sin tener que utilizar ese tipo de productos contaminantes. Siempre entonces, y ahí es donde es bien importante, en la medida en que las comunidades, no son los científicos, los académicos y los políticos, pues menos, en la medida en que las poblaciones, las comunidades, la gente, el común, incluso los que no han entrado ni pueden entrar a la universidad, tengan mejor información sobre este tipo de temas, va a poder tener opiniones más argumentadas, porque muy a menudo, no sé si algunos ven esas preguntas de la urna virtual de Caracol, ¿estaría usted de acuerdo en que no sé qué, en que sí sé cuándo? Hacen preguntas para lo que no estamos preparados. Para responder una pregunta yo tengo que primero preguntarme qué tanto sé del tema, qué tan verdad es lo que me han dicho, solamente sé de noticiero. O sea, uno no puede tomar, porque entonces
opinión en ese sentido es una opinión sin fundamento. Sí o no, es un problema de gusto, eso es subjetivo. Pero si nosotros queremos realmente tener pensamiento crítico, implica ser objetivo. En ese sentido, bueno, ¿qué se puede, qué no se puede y hasta dónde yo sé? Entonces, muy a menudo hablamos de lo que no sabemos. Y esa es otra dificultad grande en este tipo de problemas. Hay otros temas relacionados, el tema de los biocombustibles. Es un tema muy interesante, es un tema que está requerido. Voy a poner un ejemplo de lo importante que es eso y de una vez les voy dando pisticas. Hay todo un potencial en el tema del biodiesel a partir de algas. Que si ya sabemos por qué no lo usamos, pues porque es un asunto de escala y es un asunto de interés. Entonces no es tan sencillo que yo cambie toda la tecnología apoyada en combustible fósil si no hay un proceso de muchos años de ciencia y tecnología en energías alternativas. Conocimiento hay. Entonces, una pista, no sé si algunos de ustedes tienen acceso o si no lo pueden buscar en internet, el canal de noticias alemán, la Deutsche Welle, DW, Deutsche Welle. Eso tiene una página maravillosa, tiene un noticiero muy bueno y tiene una zona que se llama documentales. Por ejemplo, ustedes se meten ahí, preguntan biodiesel algas y les sale una serie de programas, ustedes no se imaginan todo el potencial que eso tiene. Entonces, para mencionar una opción de la primera parte de la semana del curso de la educación virtual. La educación virtual no es solamente dar un curso a través de este medio, es aprender a utilizar los medios y la información. La internet tiene, el problema de uno es no saber buscar. Entonces, para no dispersarme, continúo con algunos de los comentarios. Entonces, el tema de los biocombustibles. Y obviamente el tema de los biocombustibles hay que preguntarse, yo mencioné el tema del alga, bueno, pero es que biocombustibles hay muchos, pero el tema del alga requiere desarrollos tecnológicos. Entonces no siempre ni necesariamente los biocombustibles riñen con la seguridad alimentaria, no necesariamente. Entonces habría que preguntarse, entonces, ¿qué es biocombustible y qué es seguridad alimentaria? Sobre el tema de las ventajas y las desventajas, digamos que hay unos riesgos de la biotecnología, como toda tecnología, es pues el mal uso de estas herramientas, lo que significa el uso de reactivos, lo que significa el mayor problema de los riesgos tiene mucho que ver fundamentalmente con solamente un aspecto, que es el que mencionamos de la ingeniería genética, porque ese ya es un extremo bastante avanzado de manipulación de organismos vivos. Pero por lo demás les voy a poner un ejemplo maravilloso. El mejoramiento genético de plantas, animales y microorganismos no es nuevo. Solo que antes se llamaba, el que había antes de la biotecnología se llama mejoramiento clásico. Entonces, ¿cuál es el mejoramiento clásico? El que hace la humanidad desde el comienzo de los tiempos. ¿Cómo se empezó? Cuando el hombre empezó a escoger el fruto más grande, el fruto más bonito, las uvas más brillantes y empezó a sembrar esas que le gustaban. Esa presión de selección que antes lo hacía la naturaleza y empieza a hacerlo el hombre es un proceso biotecnológico. Porque yo estoy transformando lo que existía en el planeta antes de que nosotros llegáramos como especie. Nunca se nos olvide que antes de nosotros esto ya estaba montado. Y que, como hace Carl Sagan en el calendario cósmico, toda la historia del planeta lo llevamos al calendario de un año y nosotros, la especie humana, aparecimos en los últimos segundos del 31 de diciembre de ese año. ¿Y qué pasó 12 meses antes? Ah, buena pregunta. Ahí vamos a hablar de Pangea, ¿cierto? Vamos a hablar de aparición de cordilleras, de vulcanismo. La cantidad de tiempo que pasó antes de que apareciera la vida, 1. La cantidad de tiempo que apareció después de que apareció la vida, que apareciera la especie humana, 2. Y la cantidad de tiempo que ha pasado de que existe la especie humana, 3. Ahí nomás tenemos una montonera de cosas y de fenómenos que habría que verlos en perspectiva. Entonces,
Voy a continuar con los chats, que si la biotecnología puede resolver problemas, por supuesto, no solamente puede, ya lo está resolviendo hace rato. Por ejemplo, un tema del que nosotros trabajamos mucho en la universidad. Resulta que hay plantas o que no se reproducen por semilla o que se reproducen muy lentamente y se demoran mucho, o que la producción de semilla es muy estacional y se demora mucho. O por ejemplo, que hay una planta de las que hay unas pocas especies. Tener la posibilidad de cortar un pedacito de tejido vegetal y sacar muchos hijos es lo mismo que se hace cuando se siembra plátano por rizoma. Es coger de una planta madre, sacar plantas hijas. ¿Qué significa eso? Hijos iguales. Pero cuando yo tengo especies en peligro de extinción, o tengo un árbol en mi casa, es como cuando la señora le dice a la otra, regáleme un piecito. Es sacar muchos piecitos. Y cuando nosotros podemos en el laboratorio, que es de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en una técnica muy avanzada y muy interesante, que es la tecnología de cultivo in vitro, pues es coger tejidos vegetales y reproducirlo. Entonces, se escoge de dónde viene una buena planta madre. Condiciones de asepsia, no hay enfermedades. En los rizomas de plátano hay cantidades de enfermedades que transportamos cuando las sembramos. Y en cultivo in vitro, por ejemplo, en plátano, como nosotros hemos trabajado en mora, en condiciones naturales, para transportar eso se necesita una volqueta. Nosotros lo llevamos a una bandeja. Entonces, hay una cantidad de posibilidades, una buena planta, condiciones sanitarias, ventajas de transporte, y todo eso son, en el caso concreto de lo que yo conozco un poco más y trabajamos con nuestro grupo, tiene que ver con el cultivo in vitro. Y esa es una de las posibilidades de la biotecnología. Hay muchas inquietudes sobre qué va a pasar, sobre el futuro, y hay una con la que voy a tratar de redondear. Entonces, les prometo que esta sí les voy a cumplir para que ustedes comenten. Además de, hay alguien que ya está preguntando por las ómicas, la genómica, la transcrómica, la proteómica. Eso, por favor, a otro nivel. De eso vamos a hablar después. Vamos despacio, todo eso nos motiva. Las profesoras están tomando apuntes de todos esos temas porque nos van dando ideas para trabajar con ustedes. Y creo que para proponer un curso que sea mucho más amplio, que coja más temas, pero que lo que importa es generar inquietudes y preguntas más allá de la cantidad de información. Está el tema entonces, además de los peligros y las características, tenía aquí, perdón, un apunte. Los desafíos que enfrenta Colombia si se limita tanto a la investigación. Y lo que eso tiene que ver con los temas de biotecnología y biodiversidad. Los desafíos que enfrenta Colombia no son otra cosa que los mismos desafíos que enfrenta el mundo, solo que hay países en contextos distintos. En el caso de Colombia, o sea, siempre en todos los momentos de la historia de la humanidad, va a haber desafíos, siempre va a haber desafíos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber oportunidades. Pero yo soy optimista en el avance de la especie humana, solo que es posible que lleguemos a en algunos puntos estamos llegando en aspectos ambientales más amplios, en daños irreversibles, como lo que ustedes saben también de temas como el agua o la contaminación. Pero volvamos a la pregunta. La investigación en Colombia en particular, y voy a hablar del contexto. ¿Por qué están peleando las universidades públicas? Que por inversión, que por recursos, que para investigación, para docencia, para infraestructura. Una de las grandes oportunidades que tiene un país como Colombia es su ubicación en el trópico. ¿Eso qué quiere decir? Todos aquellos países cerca de la línea ecuatorial, entre los trópicos de Cáncer y trópico de Capricornio. ¿Por qué? Porque somos de mejor familia con el resto del mundo. Porque por estar en ese pedazo del planeta tenemos la mayor biodiversidad, y eso no lo tiene cualquiera. La mayor diversidad biológica del planeta. Pero lo que ha ocurrido, y no es exclusivo de Colombia, es que
las zonas de mayor biodiversidad coinciden con las zonas de mayor pobreza material. Entonces, cuando se dio la Convención de Río de Janeiro en el 92 sobre medio ambiente y desarrollo, que firmamos la Convención de la Biodiversidad, que se empezó a poner de moda el concepto de desarrollo sostenible, en esa convención que muchos países firmaron y muy pocos cumplen, hay un criterio que se habla del principio de precaución. El principio de precaución dice que cuando algún proceso científico y tecnológico pudiese afectar obras de desarrollo, manipulación de organismos, pudiese afectar la vida de alguna especie, es mejor no hacerlo. Sin embargo, el principio de precaución no se aplica cuando los intereses económicos están por encima de los criterios técnicos o académicos. Entonces, ¿para qué carajo nos sirve a nosotros tener tanta biodiversidad si no la sabemos usar? ¿Y para qué sirve tanta biodiversidad si no la podemos estudiar? Entonces, ¿qué ha pasado? Y eso ha ocurrido con la biotecnología. ¿Quiénes tienen más desarrollo biotecnológico? Los países que menos biodiversidad tienen. ¿Y quiénes tienen menos desarrollo de ciencia y tecnología? Los países que más lo necesitamos. Pero eso ya es otra discusión. ¿Cuánto invertimos del PIB en ciencia y tecnología? ¿Cuánto invertimos en guerra? El argumento que nos están diciendo es que no hay plata para la educación. Y llevamos 40 años invirtiéndole a la muerte. Nosotros tenemos zonas donde aquí cada rato se descubren especies. Parecemos Humboldt en 1801 pasando por Colombia o por el paso del Quindío en 1801, descubriendo especies. ¿Por qué todavía descubrimos especies? Eso explica por dos razones. Primero, la gran biodiversidad que tenemos y segundo, lo poco estudiado que tenemos en nuestro territorio. Entonces, mire que limitar la investigación es gravísimo porque no conocemos lo que tenemos. Si no hacemos investigación, nosotros estamos destruyendo especies sin saber que existían. Pero bueno, redondeando el tema y teniendo en cuenta los comentarios que hacen y teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, quisiera una última ronda de los comentarios. No sé si las profesoras Juliana y Jessica me pueden ayudar con algunos comentarios que habían en el chat. No los he alcanzado a leer todos en detalle, pero es bien importante tener en cuenta que la ciencia y la tecnología, como toda acción humana, es un proceso racional, pero los seres humanos no solamente somos racionales, sino que también somos irracionales. En otras palabras, por más cultura, por más inteligencia, por más estudio que tengamos, seguimos siendo unos animales. Cuando digo eso, y eso hace parte del pensamiento crítico, es que no se nos olvide que no solo somos objetividad, no solamente somos razón, sino que también somos emoción y somos sentimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando el sentimiento es el que domina el pensamiento? Somos subjetivos. Entonces, si una noticia nos vende una idea errada, pero nos emociona porque le ponen una imagen espectacular. Voy a poner un ejemplo del morbo que significa son las noticias. Cuando a usted le ponen una niñita llorando, o cuando usted le muestra una imagen muy bonita, pero le ponen un violín o un piano bien sentimental y le dicen, cada día se acaba una especie. Estamos acabando con el planeta. Usted queda derretido y dice, hueputa, nos estamos acabando con el planeta. No, eso es manipulación de las emociones. Eso es falso. No todos los días se acaba una especie, eso es mentira. Pero no quiere decir que las especies no se están acabando. Sí se están acabando, pero no todos los días. Porque ese dato ni siquiera se puede verificar. Es que demostrar que una especie se acabó, no lo puede hacer cada 24 horas. Entonces, ese es el tipo de razonamientos críticos que uno tiene que hacer. Pero claro, como hoy había en el noticiero un problema en un pueblo de la costa, porque una señora le pegó a un perro. ¡Qué problema tan berraco! Y eran la gente furiosa y el perrito y no sé qué. Claro, eso es potente. ¿Por qué? Porque nos llega la emoción.
yo me pregunto, ¿cuántas veces salimos a la calle a defender lo que pasa con los niños? Cuando se le pega a los niños, cuando se abusa de los niños. Entonces, y ahí voy a terminar con un comentario que es importante para ampliarlo, es el hecho de que la gente se mueva por esas cosas, la reserva Van der Hamen, es porque también tenemos emoción. Entonces, es muy importante no olvidar que hay que tratar de pensar y tener en cuenta que no solamente somos razón y somos emoción. ¿Por qué? Porque la emoción también es parte de la vida. Si no nos emocionamos, no somos personas y no estamos vivos. Solo que cuando nos manipulan la emoción, como en el caso de las noticias falsas, que es lo que, por ejemplo, con los transgénicos a veces se explota mucho la emoción porque se habla de unos efectos que todavía no se han sido demostrados. Eso no quiere decir que hay algunos que sí se han probado que son negativos, pero que hasta el momento no hay la negatividad posible. No porque seguramente no sea real, es porque muchos fenómenos de la naturaleza, de los efectos ambientales, todavía no hay tiempo para que se expresen. Todavía no hay tiempo. Lo que no está bien es que sabiendo que algo está mal, como el uso de los agroquímicos, la misma transformación de organismos, lo sigamos haciendo. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque, repito, las motivaciones humanas, los aspectos éticos, los intereses y los contextos políticos e ideológicos son distintos. Pero bueno, no vamos a tratar de evacuar todos los temas. Me disculpan si he sido muy disperso, pero he tratado de hablar de muchas cosas, básicamente para llamar la atención sobre algunos elementos y tratando de dar algunas respuestas a las preguntas. En otras seguramente no doy respuestas, sino que confundo más, y en otras hago que en la casa se enfríe la comida, pero igual yo tengo tiempo y si quieren otra ronda para que hagan comentarios, con mucho gusto. Hola, buenas noches. Buenas noches. David, te escuchamos. Hola, ¿cómo está, señor Duque? Quería preguntarle una cosa. ¿Qué porcentaje del PIB corresponde a Risaralda en biotecnología? ¿Usted tiene esa información? No, señora, ahí sí me corchó, pero muy buena pregunta. Pero muy buena. Claro que el porcentaje, no tengo el dato, pero puedo decir dos cosas. Generalmente ese tipo de análisis de cifras salen a escala nacional. Lo que habría que preguntarse es, además de el país, ¿cuánto le dedica el PI a la biotecnología? Una pregunta. Dos, ¿cuál es el aporte de Risaralda al PI? Y tres, eso no solamente es un problema de PI. En el caso concreto, de lo que le podemos decir, ahí sí con propiedad, en los últimos 5 años, pues la inversión en investigación, como el proyecto con el Sistema General de Regalías, donde participa la Universidad Tecnológica, la Universidad Libre, en los últimos 5 años, entre el 2014 y el 2019, sumando lo que entrega regalías y lo que aporta la Universidad Tecnológica, son casi 21.000 millones de pesos. ¿Eso qué tanto es? Yo no sabría porque yo nunca he tenido tanta plata. Pero lo que es importante es, pues cuando hablamos de ciencia y tecnología, estamos hablando de investigación científica solamente o si ya son desarrollos tecnológicos. Sobre eso tenemos algunos avances y sobre ese tema de qué tanto hemos hecho en el departamento y lo que hay es las publicaciones que estamos preparando de este proyecto. Porque nosotros estamos en el último año mostrando resultados de un proyecto de biotecnología en áreas agrícolas y de la salud humana, pero hay otras organizaciones que hacen su aporte, pero esa sería también otra manera de ver y ampliar lo que usted busca con su pregunta. También quería comentar otra cosa. El tema que corresponde al porcentaje, bueno, las empresas biotecnológicas que hay en Risaralda, actualmente, según sé, hay como una, pero no sé si eso se tiene pensado a incrementar, porque una cosa está clara, la biotecnología requiere
el retorno de inversión de la misma no es algo que es inmediato, sino que pueden pasar 2 a 3 años y normalmente los empresarios quieren pues ganancias antes. Entonces hay que cambiar un poco ese concepto, ¿no? Muy interesante su comentario y ahí van a tomar apunte Juliana y Jessica para que ustedes tengan acceso a un portafolio que está construyendo que ha construido y que está actualizando la Vicerrectoría de Investigaciones de la universidad. No estrictamente, no solamente de las empresas, sino de los centros y los grupos de investigación biotecnológicos en Risaralda, que es parte del ejercicio que estamos haciendo. Y esto es importante, y digo pues porque esa información no me la sé de memoria y es mucha, pero hay que aclarar 2 cosas aquí. Primero, ya usted lo apuntó el primero, y es que no son 2 o 3 años. Es que las empresas biotecnológicas pueden invertir millones y millones, 10, 20, y no tener resultados. Por eso muy a menudo ocurre con las farmacéuticas, pues cuando logran sacar un producto que es exitoso, pues recuperan una inversión que han hecho y digamos que la estrategia económica o el plan de negocio les permite, y por eso las que están ahí es porque son exitosas, les permite recuperar el dinero. Entonces, lo que es importante viene en la segunda parte es que es interesante en las empresas que es un mecanismo del Estado, de la propiedad privada, de cómo funciona el capitalismo, que usted invierte y tiene que recuperarlo. Pero también en esa lógica es importante, y eso es una obligación de los gobiernos, es que como no todo genera dinero inmediato, si solamente pensamos en lo que genera dinero, no avanzamos en el conocimiento. Entonces, es interesante la investigación que se hace desde las universidades, desde las empresas y desde los grupos privados. Pero obviamente todos tienen intereses, incluso la misma universidad. La universidad, el día que una de sus investigaciones, como ya ha ocurrido en muchos desarrollos ingenieriles, por ejemplo, tengan una importancia comercial económica, tiene que empezar le toca negociar bajo la ley la explotación comercial de ese desarrollo. Pero uno no puede, y termino ahí con el comentario, pretender que todo lo que se plantee va a dar inmediatamente recursos o que va a ser exitoso. Entonces, si únicamente invertimos en lo que da dinero, pues no podríamos avanzar en las universidades. Por eso es tan valioso este tipo de ejercicios, porque voy a ser más drástico, hay desarrollos que solamente 50, 100 años después es que se pueden utilizar. Y voy a ampliar ese comentario para terminar. Todo lo que significa el conocimiento genético de biología molecular, digamos que en términos científicos y tecnológicos arranca cuando Mendel en el siglo XIX a mediados descubre las leyes de la herencia. ¿Listo? 1850 por esos lados. Mendel, ¿cierto? Un religioso, ¿cierto? Su convento, haciendo experimentos con los guisantes. Un siglo después, 1953, Watson y Crick descubrieron la molécula de ADN. Entonces, en el siglo XIX, Mendel se la pilló y dijo, aquí pasa algo con la herencia. A los 100 años, la especie humana descubrió que existía una molécula de la herencia, el ADN. Y pasaron otros 50 años para que el hombre fuera capaz de manipular esa molécula. Entonces, los avances científicos y tecnológicos van cogiendo más velocidad, pero eso es apenas un aspecto. Pero llegar a saber, cuando se descubrió el genoma, dijeron no, había noticias de prensa. Con el descubrimiento del genoma humano ya podemos saber el origen y la solución a todas las enfermedades. Carreta. Eso es una posibilidad, pero falta mucho tiempo. Tiempo y mucho dinero invertido. Entonces, por eso, que se invierta en investigación, que se invierta en formación, nosotros necesitamos hacer eso
porque entonces seguimos. Los países que no tienen biodiversidad son los que tienen el conocimiento. Y los que tenemos la biodiversidad no desarrollamos conocimiento y dependemos de todos los inventos que ellos tengan y que nos los manden. ¿Quién sabe cuántas cosas tienen que no conocemos? Entonces miren que ahí el problema es complejo, es interesante, pero se requiere de inversión y de tiempo. Tiempo. La investigación científica requiere de tiempo. Pero lo que es interesante es que si invertimos en todos los niveles, investigación básica, investigación aplicada, apropiación del conocimiento, divulgación de la ciencia, que no solamente es investigar, se necesitan muchas otras cosas. Entonces, por eso, muy buena su pregunta, nos queda la inquietud con el tema del PIB y de la inversión. ¿Alguien más? Le doy la palabra. Buenas noches. Aló, buenas noches. Juan Pablo, te escuchamos. Gracias. No, pues yo estaba mirando mientras estaba revisando los contenidos del módulo que tenemos y a mí me parece muy interesante la relación que se está planteando de biotecnología y biodiversidad. Yo creo que con la explicación que el profesor Duque ha dado de la importancia de este país a nivel biodiverso, creo que la biotecnología, más que ser una enemiga potencial, puede ser también una especie de salvavidas para la diversidad o la biodiversidad, en dado a que para hacer aplicaciones biotecnológicas, pues se debe conocer, ¿no? Se debe conocer los organismos, los sistemas biológicos, y creo que el conocimiento de la biodiversidad, sobre todo, pues, colombiana, o si se quiere, del eje cafetero, podría llegar entonces a generar razonamientos de uso sostenible de la misma y sobre todo de un conocimiento general de la sociedad para que se conserve o se utilice sustentablemente digamos, esta biodiversidad que tanto desconocemos y que podemos decir que por un lado la desaprovechamos, si alguien tiene intenciones económicas podemos decir la desaprovechamos, pero si alguien está dentro del territorio y ve que es posible que ese aprovechamiento sea igual a arrasar o a exterminar ese tipo de especies pues, o de sistemas, yo creo que la biotecnología ahí nos puede dar varias herramientas para seguir preservando estos sistemas, ¿no? Entonces, esa reflexión es la que estoy teniendo en este momento y me parece muy importante compartirla. Muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias por tu aporte. Alguien mencionó una cosa que quiero comentar. Dice que alguien plantea que si todo el desarrollo tecnológico está basado en la biotecnología. No es que todo el desarrollo tecnológico esté basado en la biotecnología, sino que nos estamos ocupando de todos los desarrollos tecnológicos solamente con organismos vivos. ¿Eso qué quiere decir? Los desarrollos tecnológicos también se basan en la física, se basan en la química, se basan en la ecología. Entonces, lo único que hacemos distinguiendo la biotecnología es todos los desarrollos cuando manipulamos organismos vivos, cuando cultivamos hongos, cuando hacemos vino. ¿Sí? En ese momento hay biotecnología, pero también tenemos biotecnología sin necesidad de que haya bio. Por ejemplo, ecotecnología, que es tecnología de los ecosistemas o ecológica. Pero lo biológico no es lo mismo que lo ecológico, son dos cosas distintas. Lo biológico se ocupa de los organismos vivos y lo ecológico de los ecosistemas. ¿Cuál es la diferencia? Que los organismos vivos hacen parte del ecosistema, pero no son todo, porque en el ecosistema, además de lo vivo, tenemos lo no vivo. Los elementos abióticos. Son dos cosas distintas. Entonces, lo ecológico no es lo mismo que lo biológico. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, trabajamos una maestría en ecotecnología. ¿Qué es? Tecnologías que buscan diseños que tengan en cuenta el ecosistema, como el ejemplo que yo ponía del oro.
A mí el Estado me dice que puedo hacer lo que quiera con el subsuelo, pero el Estado no me puede decir que cuando él haga lo que quiera con el subsuelo no me va a afectar la superficie del suelo, las fuentes de agua. No, o sea, va a haber otras afectaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ecosistema. Entonces, cuando yo digo, no, ¿qué importa que yo saque esta plantica si el bosque está ahí? No, es que esa planta puede estar haciendo un papel importante ¿en qué? En el ecosistema. Y hay otros aspectos también que ya son de otro tipo de nivel de discusión, que son interesantes, pero que ya no empiezan a salir, pero que quiero que sepan que los tenemos en cuenta, lo que tiene que ver con el tema del consumismo. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos. Entonces, ya ahí no estamos en el terreno de la biotecnología, sino de cuando la ciencia y la tecnología la ponemos al servicio de ¿qué? De producir muchas cosas, porque hay mucha gente que la consuma. Pero ya es un tema de comportamiento, que es parte de lo que se manipula con el sentimiento y con las noticias, pero el consumismo obviamente. El tema de las políticas, vuelve y juega, tenemos oportunidades, pero no basta que haya políticas, hay sobre todo que aplicarlas. Y realmente no podríamos hablar, no es exacto hablar de biotecnología sostenible, porque la biotecnología como tal son desarrollos científicos y tecnológicos. Ella en sí no es sostenible ni insostenible. Lo que es sostenible o insostenible es la utilización excesiva y el efecto en el ambiente de cualquier tecnología. Me explico. Fue muy bueno la aparición del automóvil, pero mucho daño han hecho las carreteras y los combustibles fósiles. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿cómo usamos los avances científicos con el menor daño posible? Es que no podemos pretender ganárnoslas todas. Entonces, tenemos ventajas y no tenemos ninguna desventaja. Entonces, no es la tecnología la que es dañina, es positiva o es negativa, sino el uso que se hace de ella. Si nosotros estamos utilizando, como ocurre todavía aquí en Pereira, con unas bucetas que sueltan ese humo negro, ¿por qué estamos utilizando eso cuando hay motores que pueden no hacer eso? El problema es del mal uso de la tecnología. ¿Por qué todavía usamos asbesto si sabemos que eso es negativo? Lo importante que fue el asbesto cuando lo descubrieron, importantísimo, y cuando no sabíamos el daño que hacía. ¿Sí ven lo complejo del asunto? Entonces, no es tanto de si la biotecnología es sostenible o no, sino el nivel de uso y aprovechamiento de las tecnologías y los impactos sobre el medio. Toda acción humana implica una perturbación en el medio. La magnitud, la frecuencia, la recurrencia. Y recuerden que las perturbaciones son naturales y humanas. Ejemplos de perturbaciones los tenemos con los huracanes, los terremotos, los volcanes. Son perturbaciones naturales. Entonces la sostenibilidad no está en la tecnología ni en la ciencia, sino es en el uso que las personas hagamos de ella. Ella por sí no tiene problemas, es una ciencia o es una tecnología. Y ahí quiero ampliar el comentario con lo siguiente. Es común decir, no dañe la ecología. No, la ecología no se daña, eso es una ciencia. Lo que se daña es el medio ambiente, lo que se daña es el entorno, lo que se daña son los ecosistemas, lo que se acaba es la biodiversidad. La ecología no se daña, es porque se usa ecología como un sinónimo de medio ambiente y de entorno, son dos cosas distintas. Entonces, eso es el uso que hagamos, la intensidad, la acumulación de basuras, porque ya tenemos tecnologías y en eso la biotecnología es muy potente, para aprovechar los residuos, aprovechar residuos de cosecha, aprovechar materia orgánica. Es biotecnología cuando se hace compost, cuando se utilizan los residuos de cosecha o las heces fecales de los animales en las fincas que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo compostaje y revolcamos eso, ¿qué estamos haciendo? Un proceso biotecnológico. Estamos haciendo un manejo y un aprovechamiento de procesos naturales que son parte de lo que los microorganismos hacen. Ponemos a los microorganismos a que descompongan. Entonces, reutilizamos. Entonces, como lo que ya sabemos, la basura como oportunidad. ¿Cuánto tiempo no sabíamos que la basura se podía usar?
Y mucho del aprovechamiento no solamente es por maquinaria que tritura las partes en pedacitos pequeños, sino la descomposición. Hay investigaciones de bacterias que descomponen el petróleo para descontaminar. Hay una cantidad de desarrollos. Ahí están. Que se utilicen, que no se utilicen, es un problema de conocimiento, de inversión, de políticas, de gobierno, de ética. Eso ya es otro problema. Muy bien, no sé qué más otros comentarios. Vamos redondeando. Les agradezco mucho. Hay una asistencia muy interesante en este momento de 31 participantes. Ya pasaron las 8 de la noche y si quiero hacemos unos últimos comentarios para que cerremos. Y más bien entonces, si quedan demasiados temas, pues con mucho gusto, con la coordinación de las profesoras en otra oportunidad. También van a haber otros colegas que van a estar aquí con ustedes en este tipo de intercambios. Y como ustedes ven, lo que hay es mucho tema para hablar y en ese caso lo importante es que vamos avanzando en este curso básico que por lo visto y me alegra mucho eso, más allá de resolver preguntas, lo que empieza a generar es a resolver preguntas, a dar respuestas, empiezas a generar más preguntas. Pero eso es muy interesante, dada la amplitud de las preguntas y de los comentarios, así que si quieren hacemos una ronda de cierre para que terminemos nuestra sesión de hoy y de nuevo muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Me están diciendo por el chat lo importante del curso en términos pedagógicos. Ahí juntamos temas, no solamente es conocimiento. Muchos somos docentes y si no somos docentes somos padres de familia. Tenemos familia, los temas no son exclusivos de los académicos. Entonces, poder conocer más de estos temas nos permite interpretar mejor las noticias, entender más cómo va el mundo, dado que el mundo cada vez es mucho más complejo. Y también es evidente que la unión y la posibilidad de apoyarnos, incluso con el conocimiento, que es también parte de estas estrategias de formación. Es muy interesante entender que la educación en la actualidad no es la relación un profesor que sabe y unos estudiantes que nada saben, sino que es un trabajo en red horizontal, donde todos sabemos, todos conocemos, tenemos más o menos experticias y muchos temas, por alejados que parezcan, se juntan cuando uno hace enfoques interdisciplinarios, donde no solamente es un tema del conocimiento, sino también de las políticas, de las normas, de las condiciones socioeconómicas. ¿Comentarios? Margarita quería decir algo. Yo, profe. Solo que Disculpa, Margarita, no te estamos, está cortado. Revisen el micrófono, por favor, porque no la escuchamos. Está abierto, pero no se escucha bien. porque estamos sí. Qué pena, Margarita, no la estamos escuchando. Qué pena. Juan Manuel, ¿iba a decir algo? Sí, profe. Dígame. Un par de cositas, pues valorar el espacio. Es primera vez que participo en un espacio virtual de formación. Soy químico, docente al igual que la mayoría de mis compañeros. Y la parte de biotecnología, como la había visto pues de cerca, fue con el SENA hace un tiempito y fue muy relacionado con el tema de cultivos in vitro, en lo que usted habla ahorita de plátano. Y pues de acuerdo a la formación que he tenido, me parecía muy interesante profundizar en tres temas
pero que en este momento estoy viendo que con la biotecnología ya se abarcan, que son la petroquímica, la farmacéutica y Ajá. pues biotecnología, pero veo que con la biotecnología prácticamente ahí se está pues solucionando muchas de esas inquietudes que tenía y agradecerle por el espacio muy interesante y me parece muy bueno el nivel y los aportes de los compañeros. Felicitaciones a todos. Y no sé si la pregunta que voy a hacer está relacionada con lo que decía Juan Esteban ahorita y es de pronto qué avance a nivel de biotecnología, pues desarrollos ya que tengan un avance representativo importante a nivel de Colombia y Risaralda. Se tiene. Muchas gracias. Muy bien, Juan Manuel, gracias a ti. Vamos a tener en cuenta el comentario para no alargar más la historia, pero es muy importante. Julián y Jessica me colaboran ahí con la inquietud de Juan Manuel y vamos a hablar de eso porque hay muchos avances a nivel de Colombia y unos pocos, pero significativos avances a nivel del departamento. Pero entonces no abordemos el tema ahora porque vamos haciendo una ronda de cierre y de recoger inquietudes. ¿Alguien, quién más quiere hacer un comentario? Los que tengan cámara, qué bueno que la usen. Luisa, Carolina, Camilo, Andrea, Ana María, Carolina, Juan Manuel, Jason, Lidia, Richard, Cindy. Como para conocernos. Andrea, Camilo, Carolina, Luisa, Jason, Marjorie, Lida, Cindy. Cámara, qué bueno que la usen. Jason. ¿Quién nos habla? Tenemos ahí una resonancia. Por favor, asegúrense de abrir el micrófono. Y si no, entonces, no sé si Margarita resolvió problemas de sonido. Lástima, no. Sí, tal vez nos escriben. Ya, bueno, ya algunos se están despidiendo. Buenas noches. Otros. No se pierdan el próximo encuentro, nos dice Andrea. El próximo viernes, Andrea, entonces a las 8 de la mañana. Bueno, eso es muy importante. Vamos a hacer un comentario sobre eso. Venimos a los anuncios sociales. Recuerden que el próximo viernes 19 hay un evento muy interesante de biotecnología que está programando la universidad. Y ese evento no hace parte original de este curso, pero estamos invitándolos a participar porque es una oportunidad muy interesante. Hay una charla en la mañana, Andrea y las compañeras me corrigen si no está bien. Hay una oportunidad en la mañana y hay otra oportunidad en la tarde de asistir a una videoconferencia de unos invitados. Quienes no puedan, como aparece ahí, que tienen clase, pues la idea es que vamos a grabar esas videoconferencias y las vamos a poner al acceso de ustedes. Eso quiere decir que si no pueden estar, del evento del próximo viernes 19, va a haber 2 conferencias interesantes. Me gustaría que ampliara ese comentario ahora al final las profesoras sobre los temas y los invitados. Y el que no pueda estar en ese momento, se hace la oportunidad de que vean la grabación posteriormente. Juliana y Jessica, les doy la palabra. Bueno, buenas noches. Pues por su tiempo, por sus aportes, a los participantes. Sí, o sea, pues queremos aclarar varias cosas con respecto a las aplicaciones de la biotecnología en Colombia y principalmente en Risaralda. En el siguiente módulo vamos a ahondar más en este tema. Allí hay pues resultado de la inversión que se ha hecho. Entonces, a partir del próximo martes, pues ya podrán acceder a este contenido y verlo pues de una mejor manera. También les queríamos, bueno, acerca de la normatividad, este seminario no va a ahondar en ese tema, pero se les va a enviar un material de apoyo para los que quieran pues como tener un mayor conocimiento de esto, pero pues el seminario como tal no está tan enfocado en este tema. Bueno, también en cuanto a la invitación al próximo evento del viernes 19, entonces pues queríamos ampliar la información que ya nos contaba Andrea y el propio Andrés, es
Va a haber una primera charla magistral a las 8:20 de la mañana y una a las 8 en punto y otra a las 4:20 de la tarde. Entonces, la idea es que queden grabadas y queden a su disposición para que ustedes puedan ver. Los temas son muy similares, se va a hablar de bioeconomía, que son unos temas muy pertinentes para el módulo 2, que es donde se van a abordar los temas de tendencias socioeconómicas de la biotecnología. Entonces ahí vamos a ampliar más el panorama acerca de las aplicaciones y de los resultados que hemos tenido, al menos en el departamento de Risaralda, con este macroproyecto pues, del que estamos hablando en este curso, en ese seminario. Y no, pues ya si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, nosotros estaremos pendientes pues recogiendo las ideas que quedaron pendientes en el chat y haremos pues una retroalimentación también para que quede disponible a todos los participantes de lo que se habló acá. Sí, muy bien, y Luisa nos cuenta que tiene póster en el evento, algunas personas van a poder ir, pero igual miren la ventaja tan interesante de poder tener esa grabación y va a ser importante para ampliar las inquietudes junto con los módulos que nos hablan las profesoras. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario, además del gato de Jaime? Jaime Álvarez, el gato quiere preguntar algo. Profe, algo que me quedaba, perdón. Juan Manuel. Cuando usted habla del último año, que he escuchado como reiterativa esa parte, del último año es de la formación o el dinero de regalías o ¿por qué están retirados en el último año? Ya, eso tiene que ver, y muy importante para aclarar su pregunta, Juan Manuel, es que todo lo que, el proyecto que da origen a este curso que estamos conversando hoy, es un proyecto que se ha llevado en el departamento desde el año 2014, que lo ejecuta la Universidad Tecnológica con recursos de regalías en lo que tiene que ver con el Fondo de Ciencia y Tecnología. Recuerden que regalías, el Sistema General de Regalías, tiene varios tipos de fondo. Y hay unos recursos que, hay dos cosas que son novedosas respecto a lo que se venía haciendo con regalías. Primero, que durante mucho tiempo los recursos de la explotación minera energética solo llegaban a los departamentos que eran minero energético, o sea, en los departamentos donde había explotaciones. El Sistema General de Regalías empieza a distribuir recursos en otros departamentos, en todos los departamentos, independiente de que tengan, de que aporten o no con recursos mineroenergéticos. Y el segundo elemento que también ha ocurrido en la última década en Colombia es que parte de los recursos no solamente se van a infraestructura, que recuerde que hay casos famosos de esos elefantes blancos que los alcaldes construyen, puentes donde no hay río, estadios donde no hay equipo y una cantidad de cosas. Lo nuevo es que ya entonces hay una parte de ese sistema general de regalías que está orientado a la ciencia y la tecnología. Entonces, cuando se hace eso, con el apoyo y el respaldo de Colciencias, los gobernadores tienen derecho a presentar proyectos. Entonces, entre el 2012 y el 2013, la universidad preparó un proyecto que fue aprobado y que arrancó en el 2014, que se llama Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología, Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología, aplicados a los sectores de la industria y la salud en Risaralda. Entonces hay 5 grupos de investigación de la tecnológica, 2 grupos de investigación de la Universidad Libre, colegas de apoyo de la Universidad de Antioquia, de Bogotá, trabajo con comunidades, y ese es parte del material de los ejemplos que vamos a poder compartir algunos con este curso, y más adelante sobre todo, porque ese es un proyecto de 5 años y se termina en abril del próximo año, y entonces estamos en esa fase de entregar resultados, de hacer publicaciones, de publicar artículos, de hacer libros, de publicar cartillas, de hacer cursos virtuales, de hacer conferencias, atendemos grupos en la universidad. Estamos en el momento en un aspecto de que dentro del proyecto se llama la apropiación social del conocimiento, es decir, es una inversión interesante en investigación que incluye compra de equipo, formación posgradual,
procesos de investigación, trabajo con comunidades, parcelas demostrativas, análisis de datos. Hay todo un trabajo y una cantidad de grupos trabajando en eso. Y ya podemos, y además recogemos lo que ya se sabía antes con lo que el portafolio que les comento, el portafolio de organizaciones y grupos que hacen investigación en Risaralda. Entonces, ese último año se refiere a ese proyecto del Sistema General de Regalías y de la Universidad Tecnológica orientado específicamente a biotecnología. Por eso lo interesante en este curso es que no solamente hablamos de aspectos teóricos de la biotecnología, sino que vamos a poder dar ejemplos propios de investigaciones propias en nuestro departamento, con grupos de investigación conocidos, con gente que ustedes son de carne y hueso, que pueden ir a tocar allá, sí, cierto, es verdad. Eso es lo interesante. Estamos trabajando en unos temas como lo que tiene que ver, hay un colega trabajando un bioplaguicida para la cigatoca del plátano, a partir de extractos de plantas. Hay unos colegas trabajando en salud con temas de cartílagos, ¿cierto? Con temas de problemas de salud. Hay otros colegas mirando aspectos de enfermedades en plantas. Es decir, en algunos pocos de la esa paleta de colores de la biotecnología, nosotros le apostamos a algunas de esas y eso es lo que va a estar disponible a partir del próximo módulo. Y recuerden una cosa interesante que lo acaban de decir las profesoras. Nosotros diseñamos un módulo con unos temas. Pero en la medida en que ustedes tengan inquietudes o intereses, lo que nosotros podemos hacer es compartirles archivos, página web, videos. Hay mucho material porque queremos es orientar. El curso no nos da para agotar el tema, al contrario, para crecerlo. Entonces, muchas de esas inquietudes a su debido tiempo y a partir de otras fuentes vamos a poder ampliarlas. Entonces, no solamente estamos hablando de la biotecnología aplicada a nuestro departamento, sino que estamos dando ejemplo de que eso es posible y que claro, que requiere de inversión, pero no es imposible, ni tenemos que esperar que hagan todo por fuera para que nos traigan los descubrimientos y los avances, y que aquí estamos avanzando en personal calificado, estamos avanzando en la adquisición de equipos, estamos avanzando en la dotación de laboratorios. Y por eso seguramente más adelante, qué interesante que podamos organizar un recorrido. Esto no está en el curso, pero son ofertas que están ahí, que lo hemos hecho con algunos colegios, para que muchos de ustedes puedan conocer los laboratorios, el vivero, un poco el espacio. Algunos seguramente ya lo conocen, el jardín botánico que tenemos, que es un poco lo que poco a poco hemos venido haciendo a partir de estos años. Por eso entonces, cuando me refiero a ese último año, es en particular, pues no quiere decir que la biotecnología es solamente la que nosotros hacemos, no. Se le ha dado un impulso muy grande al departamento en los últimos 5 años, a partir de que por primera vez existieron recursos para ciencia y tecnología de regalías y en el caso concreto de Risaralda la orientamos a biotecnología aplicada a temas de industria, de agricultura y de salud. Hay unos colegas de la Universidad Libre estudiando calidad de la leche, para el queso, para producción de queso. Son temas interesantes que, repito, se van a comentar después y está en preparación un par de libros que insisto mucho para que personas como ustedes puedan tener acceso a los detalles porque esto es mucha información, son muchos temas, son muchos grupos. Es a ese año que me estaba refiriendo, Juan Manuel. Bueno, yo creo que nos toca despedirnos. Qué bueno, nadie se quiere ir, pero están como los niños chiquitos, ¿no? Tienen sueño, pero no se van a dormir para no perderse lo que va a pasar. O sea, se quieren quedar ahí, ya se han ido algunos, ya vamos en 26. Me entusiasma mucho que siendo las 8:23 todavía ustedes estén interesados por ser un día difícil, un viernes, imagínense, viernes, con puente por delante. Qué dicha. Qué bueno que estuvimos esta sesión. Recuerden, mi nombre es Andrés Duque, disculpen que no lo tengo en mi recuadro. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica.
Además de que hago parte y trabajo con el grupo de biodiversidad y biotecnología al que pertenecemos también con las profesoras. Soy profesor de ecología, soy profesor de agroecología y bueno, en general me interesan mucho los temas ambientales, dado que he estado en la Facultad de Ciencias desde su comienzo en los últimos 25 años y muchos de los compañeros que están aquí, colegas, ahora colegas, fueron estudiantes y son ustedes bienvenidos a toda la oportunidad virtual y presencial que puedan aprovechar de la Universidad Tecnológica y en particular con estos temas de biotecnología. No sé si hay alguna pregunta, me la escriben, me la conversan y si no, voy a hacer silencio 30 segundos a ver si hay algún otro comentario y si no, entonces cerramos. Hay un dicho que tienen los estudiantes que dice, cuando ya se quieren ir, los estudiantes dicen, la madre para el que pregunte. Porque si preguntan, el profe se pone a hablar otra vez y nosotros nos queremos ir ya, tenemos hambre, nos están esperando, los niños empiezan a rondar, los maridos, las maridas. Bueno, muchas gracias a todos, que pasen muy buena noche. Creo que hasta aquí llega nuestra reunión del día de hoy y me alegra mucho haberlos visto y haberlos escuchado. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias por todo, muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Margarita, arregle ese micrófono que no le entendemos nada, pero sabemos que están ahí. Feliz noche para todos. Gracias, igual Carlos, Luisa. Muy bien. Hasta luego, Juan Manuel, Luisa, Andrea, Cindy, Freddy, Carolina, Jessica, Marjorie, las niñas, los niños, todos los que se expresan por allá atrás. A todos buenas noches, voy a cerrar esta reunión. Muchas gracias.